nosotros tenemos más burguesías de lavado de dinero, ¿no? Y otro transnacional. Mira, entre la burguesía, el conflicto hoy día es entre la burguesía y el lavado de dinero, ¿ya? Que está en un sector, y el otro lado es un sector más ligado a la burguesía, al capital transnacional. Nosotros tenemos que desarrollar y capitalizarnos como país, al luchar contra la corrupción y desarrollar, ¿no?, una industria nacional enorme. Hay que industrializar el campo, las ciudades, y adecentar los barrios, así disminuiremos el delito, la corrupción. Entonces, finalmente, sobre esto decirte que la ciudad, hay que pasar, dijo, de una república de habitantes que somos ahora a una república de ciudadanos. Y para eso necesitamos, mediante la organización sindical, ¿no?, que los sindicatos construyan, como quiso Manuel González Prada, universidades populares, escuelas, ¿no?, y que la gente logre tener una conciencia ciudadana y una conciencia de patria, porque, como decía Pablo Macera, en el Perú no hemos tenido clases dirigentes, en el Perú hemos tenido clases dominantes. Hoy más que nunca es importantísimo la organización de los trabajadores, y no solo eso, sino que los trabajadores puedan usar las ventajas que da la comunicación, las redes sociales, los nuevos medios de comunicación que se organizan gracias a la internet, porque quien forja contenidos influye, y no debemos dejar esa elaboración de contenidos para las clases dominantes, porque ellas justamente influyen, determinan, ponen la agenda, ponen los puntos de discusión, porque tienen la propiedad de los medios de comunicación. Pero ahora la internet nos da posibilidades de contrapeso, nos da posibilidades de hacer una comunicación bidireccional, de llegar mejor a la gente. Un ciudadano bien informado, sea trabajador, sea obrero, sea profesional, sea quien sea, va a tomar mejores decisiones en la medida en que oponga resistencia a la manipulación de la información, que está tan en boga hoy día. Y si le dejamos la información solo a las clases dominantes, no debemos tener ninguna duda de que esa información va a estar sesgada, va a estar orientada, va a ayudar a determinados intereses. Entonces, los trabajadores ahora, su lucha es hacer del derecho a la información una bandera para que todos los trabajadores y la sociedad en su conjunto tenga la mejor información. Esa es la diferencia. Los sindicatos yo creo que han aportado siempre a construir ciudadanía en el Perú, ¿no? O sea, desde ese famoso sindicato de panaderos, La Estrella, que todavía sigue funcionando ahí en Barrios Altos y que todavía siguen siendo anarquistas, hasta los diferentes otros sindicatos que son sumamente importantes, incluso la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, ¿no? Bueno, el mismo SUTE, etcétera, ¿no? Lo que ha sucedido últimamente, y eso es algo muy preocupante, y eso lo permitieron las normas que se dieron en el año, entre el año 2006 y el año 2011, o sea, en el gobierno de Alan García, segundo gobierno, ha sido que proliferen sindicatos bamba, ¿no? O sea, eso ha sucedido, por ejemplo, en el Callao. En el ámbito de los sindicatos de construcción civil. ¿Quiénes han estado petardeando en los sindicatos? La delincuencia común, el Cholo Jacinto, tenía sindicato de construcción civil del Parque Rímac, Playa Rímac. Sobre todo en el Callao, han habido muchos mártires de los sindicatos firmes. Y esas personas han sido asesinadas por los nuevos miembros de estos nuevos sindicatos que son delincuentes, son puramente delincuentes, o sea, no son trabajadores, no entran ahí a trabajar como obreros de construcción, simplemente entran a chantajear a las empresas constructoras. El Bicentenario es terrible, por eso que el 28 de julio del 2021 tenemos nosotros que entonar el himno nacional del Perú, pero también convocar a una nueva constitución donde el primer principio de una nueva constitución debe ser, como han señalado en una propuesta mexicana de Miguel Carbonell, un gran constitucionalista,
el principio número uno debe ser, además de la dignidad humana, primer artículo, la dignidad humana y la probidad. Hay dignidad y probidad, o sea, contra la corrupción. La dignidad humana tiene que funcionar contra la corrupción. Los sindicatos son organizaciones que siempre han existido y deben existir. No es como lo satanizan tanto los grandes empresarios. Ellos nos consideran a nosotros un costo laboral, ¿no? De que darnos derechos como el horario, como una estabilidad, como sueldos, salarios, pensiones justas y una seguridad social, para ellos es un gasto, pero no ven más allá que si un trabajador está bien reconocido, va a tener mayor productividad. Y eso pasa por una organización que son los sindicatos. Recordemos nosotros que José Carlos Mariátegui fundó pues la CGTP como la centralización de todos los sindicatos fuertes. Los gremios sindicales que hay en el país siempre han trabajado por el proceso democrático, garantizando la democracia en nuestro país y también desterrando todo tipo de corrupción que ha existido a lo largo y ancho de nuestra patria. Es así que existe nuestra Central General de Trabajadores, que la CGTP que lo fundara José Carlos Mariátegui, que no solamente es una organización que integra a los trabajadores, sino fundamentalmente que construye propuestas. Tenemos los gremios estatales, tenemos el SUTEP, que tiene 47 años de vida institucional y que somos un gremio totalmente propositivos, que apuesta por el diálogo, que defiende el derecho a la democracia, pero fundamentalmente tenemos propuestas. Nosotros consideramos que el país y los trabajadores deben construir un proyecto nacional de desarrollo para ver qué tipo de ciudadanos queremos formar, queremos tener, y bajo ese proyecto nacional de desarrollo tenemos que trabajar y elaborar un proyecto educativo nacional para que todos los maestros y otras organizaciones podamos saber qué tipo de ciudadanos deben salir después de varios años de estudio de nuestros estudiantes. La mujer ha avanzado mucho, pero no es lo que nosotros quisiéramos en esta última década. La lucha de las mujeres viene desde la toma de la Bastilla, ¿no? Y si nos vamos a nuestra patria, creo que desde el imperio de los incas, la mujer ha sido un artífice principal para que puedan existir un gran imperio. En el caso del mundial ha sido en todas las guerras, y si nosotros ponemos ejemplos pues clásicos, tenemos a las hermanas Mirabal, que lucharon contra una dictadura de Trujillo y que fueron violentadas y muertas. Si tomamos a nivel internacional o tomamos pues a las grandes luchadoras comunistas que fueron, sin resaltar de que por comunismo no, que ellas fueron las que dieron el valor a la presencia de la mujer. Y si tomamos acá a nuestro Perú, por ejemplo, tenemos Micaela Bastidas, que si la hubiera escuchado Tupac Amaru, otro hubiera sido el caso, ¿no? Todos recordamos el 8 de marzo por la gran lucha que hicieron las obreras de Nueva York, que fueron quemadas en su fábrica, ¿no? Pues después también se suele decir en el Perú que las mujeres hemos recibido el derecho al voto así como medio porque nos lo regaló Odría, pero eso no es verdad, porque las mujeres también han luchado muchísimo por los derechos, primero el derecho a la educación, ¿no? Clorinda Mato, Mercedes Cabello de Carbonera, ellas realmente fueron una de las mujeres que estuvieron ahí detrás de los derechos de educación para la mujer. ¿Y qué fue lo que pasó con Clorinda Mato? Pues prácticamente le quemaron la imprenta y a Mercedes Cabello terminó en el manicomio. Después Jesús Alvarado también, ella fue con otras mujeres quienes reclamaron más por el voto, ¿no? En el Perú no ha habido un movimiento sufragista muy importante como en Inglaterra, pero sí ha habido un movimiento de mujeres que lucharon por el voto femenino. Y bueno, que se haya aprobado después no significa que no haya habido realmente una conciencia de parte de las mujeres y que las mujeres hayan salido a reclamar estas luchas, ¿no? Y lo seguimos haciendo permanentemente, ¿no? Lo seguimos haciendo. Ahora la política se juega en el plano de la comunicación. Ahora son los medios de comunicación los actores más importantes, y junto a los medios de comunicación las grandes plataformas, Facebook, Google, las que están determinando una orientación en el pensamiento, y nos toca a todos
quienes podamos tener un pensamiento alternativo, distinto o simplemente de resistencia a la manipulación, nos toca asumir esa labor de tener contenidos propios y difundirlos como un contrapeso a la llamada información oficial o a la llamada información de las grandes firmas mediáticas. Y algo que nadie lo dice, no solamente necesitamos un Perú justo, pacífico, fraterno, solidario, sino también poderoso. Tenemos un país poderoso, porque ese es el destino del Perú, según Jorge Basadre, en La promesa de la vida peruana.